4. La validez de las normas, como vigencia, como fuerza obligatoria, como eficacia y como justicia. Uno de los conceptos más ambiguos del derecho es el de la validez de las normas. Tiene relación con conceptos tales como vigencia, eficacia y justicia o legitimidad de las normas. Ante la ambigüedad del concepto, Carlos Santiago Nino propone 6 significados de validez. Otros autores como Capella sostienen la inutilidad del concepto porque se diluye en los otros de vigencia, eficacia o justicia. Uno de los que ha intentado establecer una clasificación más o menos completa de la validez es Ramón Soriano, quien distingue entre validez formal, normativa, sociológica y axiológica, y que posteriormente es seguida por otros autores. La validez formal de la norma jurídica equivale a vigencia. Hay vigencia cuando se dice que una norma existe. Ello ocurre cuando se cumplen los 2 requisitos siguientes: 1. Haber sido creada en la forma y siguiendo el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico para la creación de normas, y 2. Cuando la norma, además de haber sido creada en la forma y siguiendo el procedimiento establecido, es dictada o aprobada por una autoridad competente. Algunos agregan con muchas críticas de otros un tercer elemento para la validez formal o vigencia que alude a un requisito de coherencia. Es decir, para que la norma sea válida no solo debe ser promulgada por los órganos competentes y siguiendo el procedimiento y la forma establecida, sino que además su contenido no puede oponerse a las normas de mayor rango, principalmente las constitucionales, pero se aclara que la coherencia funciona como criterio lógico y no axiológico, lo que resulta un contrasentido porque la coherencia no solo puede ser referida a elementos lógicos sino principalmente axiológicos o contenido de las normas superiores o constitucionales del sistema. Ante esta crítica, autores como Ferrajoli distinguen entre validez formal o vigencia que se da cuando se cumplen los 2 primeros requisitos, y denominan validez sustancial o material cuando la validez comprende a los 3 requisitos, en el entendido que la coherencia de las normas secundarias con las normas constitucionales no es solo lógica, sino material o de contenidos, lo que permite la crítica interna al derecho por jueces y autoridades, es decir, el cuestionamiento del derecho formalmente válido o vigente pero materialmente inválido. El segundo significado de validez es el de validez normativa, en el cual se entenderá la validez como fuerza obligatoria de la norma. En este sentido, la fuerza obligatoria no tiene que ver con su racionalidad, justicia o bondad, sino que su fuerza obligatoria deviene de su existencia dentro de un determinado sistema jurídico. De tal suerte que si la norma es creada y reconocida por las autoridades como perteneciente al sistema jurídico, es norma válida y como tal debe ser aplicada por los órganos del Estado. Esto es, la validez deriva de las autoridades y no de los ciudadanos, lo que históricamente ha favorecido que regímenes no democráticos sostengan la obediencia y validez a normas jurídicas que riñen con los derechos humanos y la voluntad de las personas, y eso no puede ser admitido en el contexto de un Estado democrático de derecho. Respecto a la validez sociológica entendida como eficacia, como vigencia social o práctica de la norma, lo decisivo no es el estudio de lo que los órganos de poder o los juristas denominan derecho positivo o vigente, sino el conocimiento del derecho que regula efectivamente la conducta de una sociedad determinada, por ser el realmente vivido y acatado por sus destinatarios. La eficacia se puede predicar en relación al nivel de cumplimiento voluntario de las normas por los ciudadanos y también se puede analizar desde la actividad de las autoridades que aplican el derecho, es decir, de su nivel de aplicación u observancia forzosa. Es obvio que el derecho será más fuerte y sólido en sociedades en donde existe el cumplimiento voluntario de los ciudadanos a sus normas y no en aquellas en donde es impuesto. También debe tenerse en cuenta que una validez puramente fáctica representa una zona intermedia que no permitiría ni el cumplimiento total de las normas, la confusión con las leyes de la naturaleza, ni su incumplimiento absoluto, la inexistencia de positividad del derecho. Finalmente hay quien sostiene una validez desde el plano axiológico, en donde la validez viene dada por los contenidos de las normas, pero no los contenidos jurídicos de las normas constitucionales, sino externos al orden jurídico relacionados con el nivel de justicia, solidaridad, libertad o igualdad que una norma o conjunto normativo promueve. Para realizar el análisis es obvio que necesitaremos un catálogo de valores externos al derecho que nos permitan evaluarlo. Estos análisis son propios de las distintas teorías del derecho natural pero también de otras posiciones jurídicas como el marxismo, la teoría del uso alternativo del derecho o los critical legal studies. En Brasil Miguel Reale y en México, entre otros, García Maínez han combinado los diversos sentidos de la validez, y así Reale ha elaborado su teoría tridimensional. El derecho no es puro hecho, ni pura norma, ni puro valor, el derecho es el hecho social en la forma que le da una norma jurídica, de acuerdo con un determinado sistema de valores éticos. García Maínez ha concebido la teoría de los 3 círculos en donde destaca 7 diversos tipos de normas. 1. Formalmente válidas, sin eficacia. García Maínez utiliza como
Sinónimo positividad y eficacia, y sin valor intrínseco. 2. Intrínsecamente valiosas, dotadas de vigencia o validez formal, pero carentes de eficacia. 3. Normas intrínsecamente válidas pero no formalmente válidas y carentes de eficacia. 4. Formalmente válidas, sin valor intrínseco pero eficaces. 5. Normas eficaces, formal e intrínsecamente válidas. 6. Normas intrínsecamente válidas, eficaces pero sin validez formal. Y 7. Normas eficaces, sin vigencia formal ni validez intrínseca. Derecho. Intrínsecamente valioso. Derecho. Formalmente válido. Derecho. Eficaz. V. Las normas jurídicas para diversas concepciones. En la evolución de la teoría del derecho se han sostenido sobre los componentes normativos del derecho diversos puntos de vista que afectan no solo la naturaleza de la norma sino la del mismo derecho. Analicemos brevemente algunas de estas posiciones. En Kelsen, una norma jurídica es aquella que prescribe una sanción de manera que la estructura de la norma es, si es A, ilícito, entonces debe ser B, sanción. Kelsen diferenció las normas primarias o genuinas que poseen la estructura anterior, y las derivadas o secundarias que son simple consecuencia lógica de las anteriores. Por ejemplo, la norma que prohíbe matar y que establece la consecuencia jurídica es primaria, y las que aluden a la entrada de vigencia de las normas serían derivadas. En cuanto a la validez, Kelsen la entendió en un sentido formal, de vigencia, como una propiedad anterior a su aplicación, aunque con la norma fundamental y por tratarse de una norma presupuesta tuvo que admitir una base de eficacia respecto a esa norma para que las demás pudiesen ser válidas en un sentido formal. Hart supera a Kelsen y ve a la norma jurídica no desde el ángulo del transgresor de la misma sino desde el nivel de aceptación social de las normas, esto es, una norma es válida cuando la comunidad le quiere dar ese carácter, cuando la considera como regla y no solo un hábito social. Para ello se sirvió de su teoría sobre los puntos de vista interno como externo. Y principalmente de la regla de reconocimiento, una regla de carácter sociológico, para verificar si las normas pertenecían al sistema. Además, abundó sobre las normas que confieren poderes, y las diferenció de las que establecen obligaciones y prohibiciones. Esto es, Hart distinguió entre normas primarias que imponen deberes principalmente a los ciudadanos, y secundarias dirigidas principalmente a las autoridades y jueces que confieren potestades y que son de adjudicación, normas de carácter procesal, de cambio, para permitir la transformación de un sistema jurídico, y de reconocimiento, para determinar la validez de las normas, esto es, conocer si forman o no parte de un sistema jurídico. Alchouron y Bulligin analizaron la norma individual desde la complejidad de un sistema jurídico. En este, por ejemplo, hay normas pero no solo normas. Insistieron en enunciados como las definiciones que no tienen carácter normativo pero tienen efectos normativos y forman parte del sistema. Como otros poskelsenianos, tal como Norberto Bobbio, trasladaron el estudio de la norma al sistema normativo. Este es un conjunto normativo que contiene todas sus consecuencias, lo que significa que puede haber normas individuales sin sanción pero que el sistema jurídico en su conjunto posee coactividad, en otras palabras, la sanción no hay que predicarla de una norma individual sino del ordenamiento. El sistema es diacrónico, es decir, hay una sucesión de sistemas jurídicos en un lapso temporal que es lo que constituye el ordenamiento jurídico. Los sistemas normativos, para estos autores, son plenos y coherentes, es decir, en ellos no hay lagunas normativas, espacios no regulados, ni antinomias o contradicciones de normas. Dworkin, al revisar la posición de Hart, precisa que el derecho no puede verse exclusivamente como un conjunto de reglas o normas jurídicas. En el sentido tradicional de Kelsen o Hart, sino también de principios. Los principios se dividen en directrices que fijan objetivos de carácter económico, social o político, y los principios en sentido estricto. Es decir, exigencias de tipo moral, según su teoría, que establecen derechos humanos o fundamentales. Los principios, a diferencia de las reglas, no son todo o nada. Es decir, se pueden cumplir progresivamente y no necesariamente como ocurre en las reglas, que se acatan o no, y como sabemos si no se cumplen. Se puede actualizar la consecuencia jurídica, además tienen una dimensión de peso o ponderación y se valoran en los casos concretos sometidos a los tribunales en relación con otros principios. Los principios forman parte del sistema jurídico por razón de su contenido, lo que acerca al derecho con la moral, y no como las reglas que integran el sistema jurídico por razón de su origen, esto es, porque existe una autoridad competente que las ha emitido siguiendo el procedimiento previsto. En los sistemas jurídicos europeos y latinoamericanos, los principios jurídicos se encuentran previstos en las constituciones, ejemplo de principio es el que se contiene en el artículo 6 de la Constitución mexicana que garantiza la libertad de expresión. En cambio las reglas jurídicas se contemplan en la legislación secundaria, verbigracia,
las normas que establecen los delitos y las sanciones correspondientes en el Código Penal. Las normas también han sido vistas por Raz como razones para la acción. Previamente Raz distingue entre las razones teóricas que son razones para creer en algo derivado de leyes naturales, por ejemplo, si dejo suspendido un cuerpo en el espacio, es muy probable que debido a la fuerza de gravedad caiga. Frente a esas razones teóricas hay razones prácticas, razones para actuar. Verbigracia, mi propósito de titularme me compele a asistir todos los días a la universidad, ser un buen estudiante y pasar los exámenes. Estas razones resultan ser una combinación de deseos, mi propósito de titularme, y creencias, conocimientos previos sobre la manera en que legalmente se obtienen los títulos en la universidad. La regla jurídica supone haber decidido por adelantando qué hacer para no deliberar en todas las situaciones sobre las diversas razones en conflicto. Las reglas o normas se justifican como mecanismos para ganar tiempo, para ahorrar trabajo o para reducir el riesgo del error al decidir lo que debe hacerse. B. El material jurídico según Atienza y Ruiz Manero. Los enunciados jurídicos se han clasificado por Atienza y Ruiz Manero de una manera compleja, de lo que se desprenderá la variedad de tipos normativos. Así distinguen en primer lugar entre enunciados de carácter práctico o normas y las definiciones. Los enunciados prácticos o normas jurídicas tienen un aspecto justificativo porque son la expresión de un valor o de una serie de valores combinados. Por ejemplo, la norma que prohíbe el homicidio no solo expresa el derecho a la vida sino también la dignidad de la persona, entre otros valores, y un aspecto directivo porque guían la conducta de los destinatarios, en el caso de la prohibición del homicidio que ordena a los ciudadanos no matar. En cuanto a las definiciones, nos explican nuestros autores que en ocasiones las disposiciones legales o reglamentarias no contienen en su seno solo normas jurídicas en sentido estricto, que busquen dirigir la conducta de determinados sujetos normativos, sino que su finalidad es aclarar, explicar y definir algún término jurídico que se usa en el cuerpo de una ley o reglamento. En segundo lugar, una separación muy importante es entre las normas regulativas que pueden ser de acción o de fin. Las de acción ordenan conductas a los sujetos normativos, respetar la dignidad de la persona o autorizar una investigación, y las de fin señalan ciertos objetivos o propósitos a los sujetos normativos, dejando que los destinatarios elijan dentro de los límites de la norma los medios apropiados para lograr esos objetivos. Una tercera distinción es entre las reglas y los principios. Ambos pueden ser de acción o de fin. Los principios de fin se llaman directrices y los principios de acción se les denomina principios en sentido estricto. Entre las diferencias que apuntan entre reglas y principios, señalan que las reglas tienen las condiciones de aplicación cerradas y los principios abiertos. Por ejemplo, una regla siempre señala todas las circunstancias o condiciones que deben ser generadas para que se produzca la consecuencia jurídica. Así, la norma que dice, el que se apodera de cosa ajena, mueble, sin consentimiento y sin derecho comete el delito de robo y se le aplica una sanción de X a Y, es una regla porque todas las condiciones y circunstancias están previstas para, en caso de producirse esas conductas, se genere la consecuencia jurídica X. Hoy, en cambio, el principio constitucional previsto en el artículo 3 de la norma fundamental que determina que la educación en México es laica, gratuita y obligatoria, no contiene de manera cerrada todas las condiciones o circunstancias para que la educación nacional se realice de la manera que lo prescribe el principio. Otra diferencia estriba en que la interpretación de los principios exige siempre la ponderación entre varios de ellos respecto a un caso concreto. En el caso de las reglas se acude a métodos tradicionales de interpretación como el gramatical, el que se apoya en la voluntad del legislador, el sistemático, etc., pero una regla no se pondera con otras, sino que se aplica frente a otras, esto es, las reglas son razones excluyentes. Excluyen la aplicación de las otras reglas, y los principios constituyen razones no excluyentes, pues varios de ellos pueden estar en relación de un caso concreto, sin que necesariamente uno de ellos desbanque a los demás. Los principios llamados directrices promueven intereses sociales, la norma constitucional que prevé el derecho a la salud, artículo 4, y los principios en sentido estricto marcan límites a la protección de esos intereses. La norma constitucional que establece los confines de la libertad de expresión, artículo 6. En cuarto lugar, la diferenciación entre normas regulativas y constitutivas, las primeras establecen obligaciones, prohibiciones y permisos. Y las segundas, que dadas determinadas circunstancias constituyen ciertos estados de cosas que provocan cambios normativos. Ejemplo de esta última es la norma que faculta al presidente de la República a declarar la guerra, previa ley del Congreso, artículo 89 fracción 8 de la Constitución. En quinto lugar, la precisión de normas que expresan el uso de poderes normativos, por ejemplo, los actos normativos que no son normas pero que mediante ellos se crean, se modifican, se aplican o se derogan normas. Un decreto del Ejecutivo que promulga ciertas reformas legales. Y finalmente, los enunciados normativos de carácter valorativo que son
respecto a los principios, normas de segundo grado, esto es, los valores más altos de todo ordenamiento que justifican cualquier principio o regla, y entre ellos podemos aludir a la libertad, la igualdad o la justicia. De lo expuesto se deduce que las normas jurídicas no son de la misma naturaleza, no todas son prescriptivas, las definiciones, no todas son deónticas. Es decir, obligan, prohíben, no permiten, ni todas son reglas, no todas tienen que ver con la acción, y algunas tienen un contenido evidentemente valorativo. Esto sin descontar la discusión sobre si la norma que funda todo el sistema jurídico, la regla de reconocimiento en la terminología de Hart, es o no una auténtica norma, si es jurídica o metajurídica, y si debe ser obedecida. O preguntarnos cuáles son las razones para obedecerla. 7. Las reglas y los principios. La distinción entre reglas y principios jurídicos puede ser entendida de dos formas. 205. En un pasado no muy lejano los principios no eran considerados normas jurídicas. La tesis se esgrimió para negar que los principios fuesen eficaces, es decir, inmediatamente productores de efectos jurídicos, principalmente en el periodo de entreguerras en Europa. Se negó que los principios fuesen idóneos para derogar, en virtud del principio cronológico que dice la norma posterior deroga a la anterior, o para invalidar, en virtud del principio jerárquico que señala que la norma de mayor jerarquía prevalece, la legislación, hasta que el legislador ordinario procediese a la actualización o concretización de los principios en reglas. Los juristas de inicios del siglo XX sostuvieron que los principios se aplicaban de manera subsidiaria y subordinada a las normas clásicas en caso de que faltaran reglas para colmar lagunas jurídicas. Es decir, se les confundía con los principios generales del derecho y no se advertía que había sobre estos, máximas de la sabiduría jurídica acumuladas durante siglos, principios de carácter constitucional, que están por encima de las reglas. Para los juristas de esa época los principios eran en todo caso valores prejurídicos, y en consecuencia, metajurídicos, subyacentes al ordenamiento positivo. Ahora a los principios se les considera normas jurídicas, pero una especie particular de normas. En este sentido, la cuestión consiste en distinguir los rasgos característicos de los principios. Algunos sostienen que los principios se caracterizan por su formulación, su estructura lógica o su contenido. Otros sostienen que los principios se destacan por la posición que ocupan en el ordenamiento jurídico o por la función que cumplen en él. La distinción entre reglas y principios se ha intentado aclarar a partir de 5 variables distintas. A. Las disposiciones que expresan principios son formuladas en un lenguaje extremadamente fluido, vago, indeterminado. B. Una segunda tesis pretende caracterizar a los principios por su contenido normativo. Son más generales y más que dirigirse a los comportamientos se dirigen a las actitudes. C. La tercera vía señala que los principios no tienen la estructura lógica de las reglas. Son normas categóricas, no están ligadas a una condición, que están privadas de un ámbito específico de aplicación. D. Se distingue a los principios en virtud de su carácter de normas fundamentales, fundamento de otras normas, y porque dan identidad material al ordenamiento en su conjunto. E. En una quinta aproximación se indica que los principios no admiten la interpretación literal, tienen un carácter orientador respecto a las reglas, no es posible la aplicación por subsunción, actualizar la premisa menor en la premisa mayor, en los principios, y los conflictos entre principios se resuelven con la técnica de la ponderación. Algunos precisan más la distinción entre principios y reglas. Así se dice, los principios son habitualmente mencionados, separación de poderes o certeza. Por ejemplo, pero no formulados porque en realidad no expresan solo normas sino doctrinas jurídicas completas. Otra diferencia importante destaca que los principios, cuando son formulados, se expresan en un lenguaje no propiamente prescriptivo sino más bien optativo o valorativo proclamando valores o auspicios. También se señala que ni la forma deóntica, obligación, prohibición o permiso, ni la forma imperativa se adaptan a la formulación de principios, sino que se trata, a fin de cuentas, del reconocimiento de valores jurídicos, políticos o morales que se asumen como preexistentes. El contenido normativo de los principios se caracteriza por los siguientes elementos. A. Son normas teleológicas, no prescriben un comportamiento preciso sino que encomiendan la obtención de un fin que puede ser logrado usando más de un medio. B. Muchas son metanormas o normas de segundo grado que se dirigen a los jueces y funcionarios para la aplicación de reglas. C. Los principios poseen, cuando son formulados, una formulación categórica. No existe en ellos supuesto jurídico, relación jurídica y consecuencia jurídica como en las normas jurídicas tradicionales o reglas. D. La estructura lógica de los principios se distingue de la de las reglas. Porque no hay hecho condicionante. Los principios no imponen obligaciones absolutas sino obligaciones prima facie que pueden ser superadas o derogadas por obra de otros principios cuando entran en relación con ellos respecto a un caso concreto. En cuanto a la posición de los principios en el ordenamiento hay que insistir en que a.
los principios son normas que sirven de fundamento o justificación de reglas, fundamento de una multiplicidad de reglas. b. Los principios parecen no requerir a su vez de fundamento o justificación, ya que son percibidos como obvios, autoevidentes o como intrínsecamente justos. Los principios suelen clasificarse en los siguientes tipos. A. Principios fundamentales del ordenamiento. Se denomina así a los valores éticos y políticos que informan el ordenamiento y que le dan fundamento o justificación. Están previstos en las constituciones y no deben confundirse con los principios generales del derecho. Ejemplos: el principio de constitucionalidad, el principio de igualdad, de soberanía popular, de irretroactividad de las leyes, el principio de conservación de los actos, el de certeza, etc. b. Principios de un sector de la disciplina jurídica. Informan una institución particular o un sector de una disciplina jurídica. Principio. Autonomía privada en el derecho privado, debido proceso en materia penal y administrativa, dispositivo en el derecho civil, principio del favor rey en el derecho penal, y principio indubio pro operario en el derecho del trabajo, etc. c. Principios fundamentales de una materia determinada. Son aquellos relacionados con un aspecto singular del ordenamiento, el suelo, el medio ambiente, la estructura federal del Estado, etc. d. Principios sin ulteriores especificaciones. Son aquellos que constituyen la razón de ser, el objetivo subyacente de una ley o de una regla. Un problema importante con los principios es el que resulta de la distinción entre principios expresos e implícitos. Los primeros son los que se encuentran formulados en una disposición constitucional o legislativa. Los implícitos están privados de disposiciones. Es decir, no están formulados en ninguna disposición. Son elaborados o construidos por los intérpretes. Estos últimos principios son derivados por los operadores jurídicos, jueces o autoridades, a partir de reglas concretas o a partir de conjuntos normativos del ordenamiento o del propio ordenamiento en su conjunto. En la mayoría de los casos, construir un principio consiste en avanzar una conjetura acerca de las razones, finalidades, intenciones o valores del legislador. Todo cuerpo normativo está provisto de una fuente de principios y es siempre posible encontrarlos en los textos normativos, si son implícitos, con oportunas y adecuadas técnicas argumentativas. Otro asunto interesante respecto a los principios se desprende de la pregunta sobre los principios supremos del ordenamiento. Es decir, principios que no pueden ser modificados o derogados ni por la revisión o reforma constitucional ordinaria. La jurisprudencia constitucional de cada país suele construirlos, cuando son implícitos, a partir de fines y valores intangibles del ordenamiento constitucional. En otros casos, las constituciones determinan expresamente cuáles son esos principios supremos. Los conflictos entre principios, según la teoría y la praxis, no se resuelven mediante los criterios clásicos de solución de antinomias, sino mediante la ponderación de los principios en el caso concreto. La ponderación presenta, entre otras, estas características sobresalientes. En las colisiones o choques entre principios constitucionales, la ponderación de los principios presupone que los dos principios involucrados sean interpretados en el sentido de que las clases de supuestos de hecho regulados por ellos se superpongan solo parcialmente y no totalmente, antinomia parcial-parcial. La segunda característica sobresaliente de la ponderación consiste en el establecimiento de una jerarquía axiológica entre los principios de que se trate. La tercera característica nos indica que para establecer la jerarquía axiológica, el juez no valora los dos principios en abstracto, sino que valora el impacto de su aplicación al caso concreto. La jerarquía establecida entre los principios en conflicto es una jerarquía móvil, mutable, dependiendo de los casos concretos. 8. La crítica a los principios. La estructura normativa de los principios ha despertado críticas. Para Kelsen, los principios resultan indeseables, pues abren las puertas al decisionismo judicial por encima de cualquier certeza jurídica. En el mundo europeo continental se destacó en el pasado, como ya se dijo, la vaguedad de los principios y el uso político que de los mismos podrían hacer los tribunales. En un reciente trabajo, Pérez Luño dirige a Dworkin sus dardos críticos por su concepción de los principios. Se señala que Dworkin mezcla y confunde principios, valores y derechos fundamentales. Que el concepto de principios puede significar cosas tan diferentes como pautas metodológicas para conducir la argumentación judicial hacia la solución correcta, fuentes jurídicas para colmar lagunas, y postulados morales que inspiran el orden jurídico y permiten expulsar de su ámbito a las normas incompatibles con ellos. Pérez Luño critica la ausencia clara de una tipología de principios en la obra de Dworkin, y siguiendo la pauta de autores como Essar, Bobbio, Carrió, Guastini o Prieto Sanchís, distingue tres tipos de principios: principios que actúan como metanormas o ratio legis de las reglas y también como finalidad de las mismas, principios en su carácter ontológico, es decir, que
Actúan como fuente del derecho, y principios en su vertiente axiológica. Como postulados éticos que deben inspirar el orden jurídico. No obstante, la principal crítica a los principios descansa en su carácter parasitario, y dependiente de otras normas como son las reglas jurídicas. La crítica más fuerte a los principios no está tanto en su vaguedad o en la multiplicidad de tipologías que sobre los principios existen. La crítica más fuerte tiene que ver con un aspecto central de la teoría del derecho, esto es, con el problema de la conexión entre derecho y moral y su impacto en la producción, interpretación y aplicación del derecho. La obra de Dworkin, que se centra en la existencia de una única solución correcta en los casos difíciles, está comprometida con una crítica a la discrecionalidad judicial, a la retroactividad en la aplicación del derecho, y con una visión respetuosa de la separación de poderes. El juez Hércules ante el caso difícil consulta el etos, los valores morales o políticos, del ordenamiento, y encuentra el principio que ha de ser el que mejor explique y justifique la decisión judicial. En cada sentencia, el juez Hércules desarrolla una teoría adecuada y coherente para encontrar la solución correcta. La búsqueda del principio jurídico en el etos del ordenamiento jurídico implica asumir los presupuestos morales del sistema jurídico. El jurista, según Dworkin, debe ser capaz de transitar de la moral al derecho y sentirse obligado por ellos. Las reglas jurídicas constituyen la punta de un iceberg, la expresión institucionalizada pero parcial de un sistema normativo más complejo, vasto y profundo que también comprende normas morales y políticas. La adopción de ese punto de vista interno conecta el derecho con la moral, sin embargo, la adopción del punto de vista interno por el juez y el funcionario no implica que esa conexión se traslade al ciudadano. En otras palabras, el ciudadano no está obligado a obedecer, en un sentido fuerte o moral, al derecho, a diferencia de las autoridades y jueces que tienen una obligación no solo jurídica sino moral mayor que la de los ciudadanos para obedecer al derecho. Autores como Prieto Sanchís prefieren una visión intermedia, débil o moderadamente interna del derecho a fin de que sea posible la crítica al derecho. El esquema más adecuado es, por ejemplo, el de Ferrajoli, que acentúa por un lado la posibilidad para el funcionario y juez de la crítica interna a su ordenamiento cuando las reglas secundarias no coinciden en sus contenidos con los principios constitucionales, y por otro, abre de la manera más amplia la crítica al derecho desde un punto de vista externo con herramientas tales como la política o ciertos principios éticos, que formal y materialmente no integran el orden jurídico. ¿Cómo entender la conexión entre derecho y moral? La forma de concebirla consiste en admitir que dentro del derecho y envolviendo al derecho, hay siempre una concepción de la justicia o de la moralidad y que resulta absurdo pensar en un orden jurídico opuesto a esa concepción. La conexión, por tanto, debe entenderse como una pretensión de corrección de la moral al derecho, nunca como una liga fuerte que conecta al derecho con una moral ideal. La tesis de la separación entre derecho y moral es preferible a la tesis de conexión fuerte. En tanto, quien adopta un punto de vista interno estricto presume el valor moral intrínseco del derecho vigente y tiene menos posibilidades de juzgar autónomamente y críticamente las normas o decisiones del poder. La idea de conexión fuerte llega a la misma conclusión del positivismo ético, suponer que todo derecho vigente es justo y por tanto debe ser obedecido en todos los casos, no solo jurídicamente, sino también moralmente. En otras palabras, la separación entre derecho y moral permite el enjuiciamiento al derecho vigente pero inválido, y también el enjuiciamiento ético externo al derecho. Solo cuando la moral se concibe separada del derecho se pueden emitir juicios sobre el sistema jurídico. En este sentido, se explica por qué Prieto Sanchís se opone a los llamados principios extrasistémicos. Estos son aquellos que no encuentran respaldo o cobertura en concretas disposiciones normativas. Son principios producto de la pura creación interpretativa que tienen su origen en doctrinas morales o políticas que se supone subyacen al orden jurídico, la doctrina de la naturaleza de la cosa, la constitución material, etc. A Dworkin se le ha acusado de que sus principios pertenecen a esta categoría y debe reconocerse que la teoría jurídica dworkiniana contiene elementos completos de filosofía moral y política. Un ejemplo acabado de la aceptación de principios extrasistémicos es el de Mortati sobre la constitución material, que supone la directa asunción por el derecho del fin político general del Estado como tal, en donde los principios políticos, que en la Italia de Mortati eran los del partido fascista de Mussolini, son la fuente primera del derecho estatal. Los principios extrasistémicos suelen presentar un origen doctrinal, fruto de elaboraciones morales o políticas muy sofisticadas. Son principios extrasistémicos, entre otros, la doctrina sobre la reserva absoluta de ley que impide que los reglamentos normen cualquier actividad, la norma general excluyente que sostiene que no hay lagunas jurídicas, el principio que alude a una norma de clausura, cierre o límite del sistema de libertades. Los principios extrasistémicos no forman parte del derecho, pues no constituyen el significado de una disposición normativa ni pueden inferirse de ella.
La norma fundamental o la regla de reconocimiento, entendida en su sentido tradicional, se muestra incapaz de dar cuenta de los principios extrasistémicos, no así teorías o posiciones realistas que pueden admitir su existencia factual. Los principios extrasistémicos pueden ser eficaces pero no válidos, por lo menos hasta el momento que el precedente los integre como principios válidos. 9. Las funciones de los principios. Los principios tienen distintos usos en la producción, en la interpretación y en la integración del derecho. En la producción porque circunscriben materialmente al legislador, sobre todo cuando se trata de normas de desarrollo o subordinadas. El legislador no puede producir normas incompatibles con los principios constitucionales, so pena de invalidez de su producto. Los principios funcionan como parámetro para medir la constitucionalidad de la fuente subordinada. En la interpretación, los principios expresos de rango constitucional son empleados para justificar las llamadas interpretaciones conformes que realizan los tribunales constitucionales, es decir, aquellas que adaptan el significado de una disposición secundaria al de un principio constitucional previamente identificado. Las interpretaciones conformes no derogan una de las reglas antinómicas, su propósito es establecer el sentido o significado compatible entre ellas y con el ordenamiento constitucional. La interpretación conforme que se utiliza en beneficio del principio de la conservación de los textos normativos secundarios, es ampliamente utilizada en la jurisprudencia constitucional europea. Esta interpretación produce el efecto de conservar la validez de las formulaciones normativas a cambio de que la interpretación que de ellas se dé esté de acuerdo con los principios constitucionales. Los principios se usan, sobre todo en la tesitura tradicional, en la integración del derecho para colmar lagunas. El juez y el funcionario están obligados a recurrir a los principios después de haber intentado el argumento analógico. En esta hipótesis el principio constituye una de las premisas del razonamiento para concluir en una norma específica elaborada y formulada por el intérprete. Esta forma de argumentar es la que conforma el llamado razonamiento práctico, no silogístico, en donde los principios son utilizados para determinar o encontrar la premisa base del razonamiento. En otras palabras, es necesario justificar la elección de la premisa normativa. La norma, y que esa premisa reúna a la vez las condiciones de validez suficientes para considerarla parte del sistema jurídico. Los principios cumplen otras funciones, tanto en el argumento universalizador como en el llamado consecuencialista. En el universalizador porque a falta de disposición expresa, el intérprete se obliga a explicar o motivar en todos sus extremos la premisa base de su razonamiento para que pueda ser utilizada en otros casos similares. En el argumento consecuencialista desarrollado por McCormick, el intérprete decide sobre el caso difícil apoyándose en un principio que tome en cuenta las consecuencias del fallo, no referidas exclusivamente a finalidades de utilidad sino vinculadas con valores como el bien común o la justicia. El argumento consecuencialista adquiere su más importante relieve en aquellos casos en donde es plausible proponer acogerse a aquella decisión que mejores resultados proporcione en orden a su satisfacción, siempre y cuando los distintos fines valiosos se encuentren en el sistema. Así, por ejemplo, la teoría del uso alternativo del derecho es viable para extraer la máxima virtualidad democrática y emancipatoria de las cláusulas o normas constitucionales. O como sostiene Alixi, los principios son criterios de optimización del sistema jurídico. En donde los principios desempeñan una labor fundamental es en el campo de la interpretación sistemática. Los principios dan consistencia y coherencia a todo el sistema jurídico, constituyen los puntos centrales de referencia para el sistema interno del derecho. La idea de coherencia y la del legislador racional son ideas regulativas o aspiraciones de todo entramado jurídico, y es ahí donde los principios ordenan, conforman y estructuran al sistema en su conjunto. X. Recapitulación. Este capítulo nos ha permitido comprender que aunque el derecho está esencialmente integrado por normas, no podemos entenderlo solo a partir de ellas. El derecho, como se ha dicho en los capítulos anteriores, también es hecho, valor, interpretación y argumentación jurídica, entre otros elementos que explican el fenómeno jurídico, como el poder. En cuanto a las normas jurídicas, también aquí ha quedado de manifiesto que aunque la mayor parte de ellas tienen carácter prescriptivo y expresan factores deónticos tales como obligar, prohibir o permitir, no todas tienen esas características. Hay en el derecho, como lo han puesto de manifiesto Atienza y Ruiz Manero, otros materiales jurídicos. Entre esos materiales jurídicos han cobrado en las últimas décadas una importancia inusitada los principios jurídicos de carácter constitucional, muy diferentes a los viejos principios generales del derecho. Estos principios que, en el derecho de nuestra familia jurídica, se encuentran en la Constitución, orientan y guían al resto del ordenamiento. Los principios, por sus contenidos y su jerarquía normativa, prevalecen sobre las reglas secundarias y son responsables de uno de los cambios jurídicos más extraordinarios de nuestra época. Al grado que algunos han hablado del cambio del Estado de Derecho clásico, basado en la pura legalidad, al Estado constitucional.
El Estado constitucional alude a la prevalencia de la Constitución y sus normas llamadas principios por encima de cualquier otra norma constitucional. Esa prevalencia no debería ser vana, es una prevalencia con consecuencias muy serias. Obliga a todas las autoridades a ajustarse a ella, incluyendo por supuesto a los intérpretes. Estos no deberían aplicar normas secundarias sin acudir en primer lugar a la norma constitucional y sus significados. Se trataría de un concepto de constitución normativa exigente, pues acerca la Constitución a cualquiera. Coloca a la Constitución al alcance de todos, y evita que solo determinados augures la interpreten y accedan a ella. En el campo de la interpretación y argumentación jurídica, la argumentación por principios abandona la subsunción y la aplicación mecánica de las normas. Exige la sustitución de la interpretación literal, exige el abandono del silogismo judicial formal, y se aproxima a los métodos de la interpretación retórica basada en la ponderación y en la razonabilidad, porque el derecho es algo más que la ley, y su intérprete más que conocerlas. Reglas de los sistemas jurídicos debe aprender el etos del ordenamiento y su relación con el contexto social, económico y político. Cuestionario. 1. ¿Es posible reducir todos los fenómenos jurídicos a términos normativos? 2. Explique las 4 funciones básicas del lenguaje. 3. ¿Por qué la función prescriptiva del lenguaje es propia de las normas? 4. ¿Cuáles son los elementos estructurales de las normas? 5. Explique la clasificación sobre las normas de Bonn-Wright. 6. Distinga a las normas jurídicas, de las morales, religiosas y de los convencionalismos sociales. 7. Exponga la clasificación de las normas jurídicas de Norberto Bobbio. 8. Brinde ejemplos de normas particulares y abstractas. 9. De ejemplos de normas generales y concretas. 1.0. ¿Cómo se distinguen las normas jurídicas por sus ámbitos espaciales, temporales, materiales y personales de validez? 11. Proporcione ejemplos de normas taxativas y dispositivas. 1.2. Explique el significado de validez formal o vigencia. 1.3. ¿Qué es la validez normativa? 1.4. Distinga entre validez y eficacia. 1.5. Describa la teoría de los 3 círculos de García Maínez. 1.6. Explique los conceptos de norma jurídica en Kelsen, Hart, Alchouron y Bulligin, Dworkin y Raz. 1.7. Distinga entre normas de acción y de fin y proporcione ejemplos. 1.8. Exponga 5 diferencias entre las reglas y los principios. 1.9. ¿Cómo se caracteriza el contenido normativo de los principios? 20. Proponga 2 clasificaciones de los principios. 2.1. Explique los vínculos entre derecho y moral. 22. ¿Cuáles son las funciones que desempeñan los principios?